observamos nosotros que aquí nos dan ya la ecuación. X más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 25. Entonces, vamos a ir realizando una por una cada una de ellas. En este primero me dice que encuentre el centro. Cuando yo observo la ecuación, sé que su centro es 0,0 por la forma que tiene ella. Ya lo vimos en la explicación anterior. Ahora, ¿cuál es el radio? Es la raíz cuadrada del número al cual está igualada la ecuación, en este caso es 9. Entonces la raíz cuadrada es 3. Entonces, ¿qué distancia hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia? O sea, ¿qué distancia hay del radio? ¿Qué valor tiene el radio? El radio en este caso tiene un valor de 3. Ahora, ¿cómo lo grafico? Fíjense, ubico 3 hacia Y positivo, 3 hacia Y negativo, 3 hacia X positivo, 3 hacia X negativo y trazo la circunferencia. Teniendo en cuenta que del centro hacia cualquier lado de ella, debe haber 3 unidades de como radio. En la siguiente, ¿cómo puedo yo definir qué valor tiene cada una de estas? ¿Cómo defino el valor de X? Simplemente igualo X más 3 igual a 0. Y despejo para X. Si yo este positivo lo paso al otro lado, me quedaría como negativo 3, igual acá. Si está en negativo 4 y al igualar a 0 yo lo paso al otro lado, me queda como 4 positivo. Entonces, al darme esto, usted va a deducir que el centro está en negativo 3,4. ¿Cuál va a ser el radio? Va a ser raíz de 25. En este caso, el radio va a ser 5. O sea que del centro, aquí está un poquito, pero sí está claro cada uno de los espacios. Si lo observamos, tenemos 1, 2, 3 espacios para X, negativo, 3 espacios para X, y tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios para Y. En este caso, ahí encontramos ya el centro de nuestro círculo. ¿Cómo voy a hacer yo para graficar? Pues del centro voy a tomar el radio. ¿Cuál es el radio? 5. Voy a tomar 5 unidades. Del centro voy a tomar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente aquí va a pasar la gráfica. Ahora al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente aquí va a pasar la gráfica. Lo mismo hago para los otros, 5, 5, y luego lo que hago es uniéndolo, haciendo la forma de el círculo. Para cuando nos toque graficar esto de manera ya en persona, por así decirlo, va a ser necesario un transportador para hacerlo de una forma más correcta o exacta. Continuando nosotros con la presentación, tenemos lo siguiente: encontrar la ecuación de la circunferencia con radio. Ahora acá me dan lo contrario, allá me daban la ecuación y me pedía que encontrara el radio y el centro. Aquí me dan el radio y el centro y me piden que encuentre la ecuación. Usando la ecuación de la circunferencia sabemos que el radio es 3, que h, en este caso que es x, es 2 y k es negativo 5, obtenemos lo siguiente. Sustituyéndola nosotros en la ecuación de la circunferencia nos queda como x menos 2 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 9. La forma de graficarlo, ¿cuál es? Simplemente, como ya nos daban cuál era el centro estaba en 2 para x, negativo 5 para y, aquí es mi centro. Y dice que va a tener de radio 3 unidades. Entonces, 1, 2, 3 unidades hacia un lado, 3 unidades hacia el otro, marco 3 unidades a cada lado y luego las 1 formando el círculo. Luego tenemos que encontrar la ecuación de la circunferencia y solo me dan 2 puntos y me dicen que
el diámetro, perdón, me dice, encuentren la ecuación de la circunferencia que tiene los puntos 1,8 y 5,6 como puntos extremos de un diámetro. Cuando me habla de diámetro, me dan la circunferencia, me dan los dos puntos y me dicen que estos forman un diámetro. ¿Qué es un diámetro? Es 2 veces el radio. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es el radio si solo me están dando estos dos puntos? La gráfica se las pongo para hacerlo de una manera más comprensible, más concreto, lo que les quiero explicar. Pero en un ejercicio, en un examen, por ejemplo, si yo les coloco a ustedes un ejercicio de estos, ¿de qué manera ustedes van a deducir qué es lo que tienen que hacer para encontrar el radio? Al decirme qué es la unión de estos dos puntos o la distancia entre estos dos puntos, es un diámetro, yo debo encontrar el punto medio, o sea, la mitad, porque la mitad de un diámetro es un radio. Entonces, debo encontrar el punto medio, sustituyéndole en la fórmula de punto medio, me quedan los valores de esta forma, me quedan 3,1. Entonces, yo ya sé que el centro del círculo es 3,1. 3 para X, 1 para Y. Y posteriormente a eso, ¿cómo puedo saber yo el radio? Dice, el radio es la distancia entre el punto y la fórmula, bueno, utilizando la fórmula para distancia nos da 53. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es el radio? Voy a sacar yo la distancia entre cualquiera de estos dos puntos y el centro. Al sacar la distancia nosotros nos da como resultado 53. Entonces, de esa forma ya podemos nosotros encontrar toda la ecuación de la circunferencia. Identifica, dice, una ecuación de un círculo. Demuestre que la ecuación, y me dan una ecuación extensa, representa una circunferencia y encuentre el centro y el radio. Primero dice que agrupamos los términos X y Y. O sea, agruparlo significa que voy a tomar todos los que tienen X y los voy a ingresar en un paréntesis, como aquí aparece. Todos los que tienen Y los voy a ingresar en otro paréntesis. Y pues en este caso 7 lo paso al otro lado porque es la constante. Y al ser positiva, al otro lado me pasa como negativa. Para saber si puedo yo o comprobar que es la ecuación de una circunferencia, esta que me dan aquí, lo que hago es que voy a completar el cuadrado tanto para X como para Y. Y ya nosotros aprendimos cómo se hacía la completación de cuadrados. Que era tomando el valor que estaba en D, en este caso es 2, dividirlo entre 2 y elevarlo a la 2. Entonces, ¿qué es lo que está representado acá? 2 entre 2, 1 elevado a la 2, 1 a la 2 es 1. Entonces voy a sumar 1 a este lado y todo lo que se suma a un lado también se suma al otro, por eso aquí sumamos un 1 también. Y luego acá nos dice que completemos para Y, entonces tomamos a 6. 6 entre 2 a 3. 3 elevado a la 2, 9. Por eso sumamos 9 a cada lado. Y al resolverlo nos queda como x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, que es igual a 3. Factorice y simplifique, pues eso fue lo que se fue haciendo. Comparando esta ecuación con la ecuación ordinaria de la circunferencia que vimos anteriormente, vemos que h es negativo 1. Recordemos que el símbolo cambia, por así decirlo. K es 3 y el radio es raíz cuadrada de 3. De modo que la ecuación dada sí representa una circunferencia con centro en negativo 1,3 y radio raíz de 3. Perdón. Aquí pasamos ya a lo que es simetría. Pero antes de pasar a simetría les voy a dar un ejemplo más de círculo. Encuentra la ecuación de la circunferencia que satisfaga las condiciones dadas. Me dice que tiene centro 2,1 y radio 3. Es similar a las que hemos visto anteriormente. Entonces yo aquí se los puse un poquito más claro. Permítanme que me están pidiendo que grabe parte de la clase, pero no sé cómo.
Bueno, entonces lo que hacemos es que tenemos centro 2, negativo 1 y radio 3, son los datos que me dan. Para encontrar la solución debo recordar esto, que es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Sustituimos los datos en la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. ¿Qué datos? ¿Quién es h? El valor de x. ¿Quién es k? El valor de y. Lo sustituimos en la ecuación general. ¿Y quién es el radio? Dice que el radio es 3. Entonces la ecuación es la que está marcada en rojo. Me va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado más y más 1 elevado a la 2 igual a 9 al resolverlo. Entonces, ¿qué me pidieron? Me pidieron que encontrara la ecuación de la circunferencia. En este caso, ¿cuál es la ecuación que satisface todas las condiciones que me dieron aquí? La que ustedes ven representada aquí abajo. Ahora el ejemplo 2. En el ejemplo 2 me dice que tiene centro en el origen. Entonces debo recordar esto, que la del origen es la que es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, eso es lo que debo recordar porque me dice que tienen el origen. Y ya vimos nosotros anteriormente cuál era la ecuación que me representaba una circunferencia en el origen. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice que encontramos el radio haciendo uso de la fórmula de distancia. Para eso, nosotros utilizamos, aquí está la fórmula de distancia para encontrar el radio, porque me dan el centro y me dan uno de los puntos. Entonces, si recordamos nosotros o vemos en una de las circunferencias, me dan el centro y uno de los puntos. Solo como ejemplo. Entonces, esto es lo que me dan. Yo quiero saber cuál es esta distancia, cuál es la distancia entre ellos dos, para poder encontrar el radio. Ya me dicen que el origen es 0,0 y el otro punto es 4,7. Sustituyo entonces los valores, x sub 2, 4, x sub 1, 0, porque es el del origen, y sub 2, 7, y sub 1, 0. Y al resolverlo me da como resultado raíz cuadrada de 65. Ahora, si esto lo sustituimos en la ecuación general o ordinaria que tenemos acá, me queda x menos 0 más y menos 0, porque me está diciendo que el centro está en el origen, o sea, en 0,0. Entonces los valores h y k son 0 y 0. Y me dice que el radio es al cuadrado. Entonces sería raíz de 65 al cuadrado. Y menos 0, x menos 0 es x al cuadrado, y menos 0, y al cuadrado, y la raíz se cancela con el 2 y me queda 65. O sea que miran ustedes aquí en color rojo, entonces sería la ecuación que satisface las condiciones que me dieron en el ejemplo 2. Ahora, aquí me dice pruebe si hay simetría. Estos son los últimos dos ejercicios que tenemos, porque el último tema que está dando en la unidad es el tema de simetría, que es el que tenemos acá. Y aquí termina la presentación en este caso. Entonces, ¿qué me dice la simetría? ¿Qué es la simetría en sí? ¿Qué es la simetría en sí? Dice que existen 3 tipos de simetría. ¿Y cómo puedo yo? Aquí me están dando las 3 fases, por así decirlo. 3 fases y ¿qué significado tiene? ¿Qué tipo de simetría es? ¿Cómo puedo comprobar, si es simétrica en cada uno de los casos? ¿Qué aspecto tiene una gráfica con simetría en cualquiera de los ejes? ¿Y cuál es su significado geométrico? La primera es la simetría con respecto al eje X. ¿Cómo puedo yo probar si una ecuación es simétrica en el eje X? La ecuación no cambia cuando sustituyo por negativo Y, cuando sustituyo Y por negativo Y. Entonces, la gráfica me va a quedar de esta manera. Una gráfica simétrica, con simetría, con respecto al eje X, significa que el eje X es el centro, por así decirlo, y va a ser igual tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que la gráfica no cambia cuando se refleja en el eje X. O sea, que los valores no van a cambiar. En Y sí, van cambiando en positivos y negativos.
pero en X van tomando exactamente los mismos valores. Eso significa que una gráfica sea simétrica con el eje X. Aquí miran ustedes estas dos rayitas. Cuando nosotros miramos esas dos rayitas, geométricamente significa que esto es igual a esto. Entonces, simetría con el eje X significa que la distancia que va a haber entre este punto hacia el eje X y este punto hacia el eje X va a ser exactamente la misma. Entonces, luego tenemos simetría con respecto al eje Y. ¿Cómo podemos nosotros saber si una ecuación es simétrica con respecto al eje Y? Vamos a sustituir la X por negativo X. Si la ecuación me queda igual al sustituirla, no cambia, entonces quiere decir que tiene una simetría en el eje Y. ¿Qué significa? Que el eje Y es el centro ahora. ¿Y qué quiere decir esto? Que la distancia entre un punto y el eje Y, la distancia hacia el otro lado y el eje Y va a ser la misma. Lo que quiere decir que la gráfica no cambia para el eje Y. Para el eje Y es igual en ambos lados. También para el eje X va cambiando. Luego tenemos simetría con respecto al origen. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que son simétricas con respecto al origen? Sustituyendo ambas, tanto X como Y, por negativo X y negativo Y. Como pueden observar la gráfica, lo que significa es que entre un punto y el otro van a ser simétricos en relación al origen. O sea que la distancia que hay entre uno y el otro en relación al origen va a ser lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto, por así decir, esta página a la mitad, me va a dar exactamente los mismos valores a un lado que al otro. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica no cambia cuando gira 180 grados alrededor del origen. Ahora, tenemos, este es el final de la presentación en cuanto a los temas. Solo tengo un ejercicio más que es referente a esto y luego quiero platicar un poquito con ustedes, que es el que tenemos ahí en pantalla. Me dice, pruebe si hay simetría en cada ecuación. Ok. En la primera, quería saber si había simetría en relación al eje Y. Y en la segunda, quería saber si había simetría en relación al origen. Entonces, como yo quería saber si hay simetría en relación al eje Y, sustituí las X por negativo X, que es lo que me decía la definición. Entonces, en la ecuación que me dan, en vez de X, coloqué negativo X. ¿Bien? Pero ¿qué pasa que al resolverlo? Que un número negativo elevado a exponente par siempre me va a dar positivo. Un número negativo elevado a exponente par me da positivo. Como consecuencia, tengo que, aunque yo cambie la X por negativo X, la ecuación no me cambia para nada, sigue siendo exactamente igual. Esto lo que me quiere decir es que, o de esta forma comprobamos que en la ecuación hay simetría respecto al eje Y, o sea que es simétrica en relación al eje Y. Luego tenemos Y igual a X a la 3 más 10X. Se los represento aquí porque aquí no tenemos la gráfica, por así decirlo, para observar y decir si es simétrica, no es simétrica, sino que tenemos que hacerlo ya de una manera más práctica. Entonces lo que hacemos, o algebraicamente, entonces lo que hacemos nosotros es que ahora la segunda me dice Y igual a X a la 3 más 10X. Entonces, en este caso lo que queremos comprobar es si es simétrica respecto al origen. Y si recordamos nosotros lo que nos acaba de decir la presentación anterior, se la voy a volver a poner solo para que vean de qué estamos hablando. ¿Recuerdan? Esta de aquí me dice que si yo quiero saber si es simétrica en cuanto al origen, debo sustituir la X por negativo X y la Y por negativo Y. Esa es la condición que debo seguir para saber si en relación al eje, en relación al origen. Entonces, en el ejercicio que aparece aquí, en el ejercicio que tenemos acá, nosotros podemos ver que sustituimos X por negativo X y Y por negativo Y.
porque queremos saber si es simétrica en el origen. Tenemos la ecuación, entonces sustituimos y por negativo y las x por negativo x. Miren, aquí tenemos la otra x por negativo x. Al resolver esto, nos quedó negativo y. Todo número negativo elevado a un impar es negativo igual. Y 10 por negativo 10, perdón, por negativo 10x, porque 10 por negativo x es igual a negativo 10x. Entonces, para ver si realmente puedo lograr que me quede como la original, lo multiplico por negativo 1. Ambos lados me quedan negativo por negativo positivo, negativo por negativo positivo y negativo por negativo positivo. De esta manera pueden observar ustedes que tanto la primera ecuación quedó igual con la última que nos dio como resultado al sustituir negativo x y negativo y. Y de esta forma comprobamos nosotros que en la ecuación hay simetría con respecto al origen. Entonces, ya me están dando que solamente nos quedan 10 minutos. Esto era lo último en relación a